Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad del municipio de La Unión y también para los que nos están viendo de otros municipios o otras ciudades. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es precisamente educación y cuidado en la primera infancia. Para eso tenemos entonces un invitado, él es Andrés Peña, ya se encuentra por acá con nosotros, él es coordinador pedagógico de Fundacova y al mismo tiempo pues trabaja por aquí en el municipio. Él ya se va a presentar a la comunidad y nos va a decir cuáles son sus funciones pues desde Medellín. Él trabaja en Medellín, pero también, digamos, aquí en el municipio de La Unión. Y adicional, es magíster en Educación y Derechos Humanos. También, como siempre, nos acompaña nuestra compañera Claudia Milena Mayas, quien es psicóloga de la Dirección Local de Salud. Así que los saludamos con las muy buenas tardes. Claro que sí, Carlos. Un saludo muy especial para usted, también para Andrés, que nos acompaña en la tarde del día de hoy, que ha aceptado esta invitación. Podemos tenerlo en este espacio. Un saludo extensivo desde la Dirección Local de Salud para todas las personas que se conectan con nosotros. Agradecerles por estar en este espacio que hemos creado en torno a la salud y el bienestar social, comunidad unicense. Qué bueno que se conecten con nosotros. Invitación para que estemos todo el tiempo conectados para que si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede hacer. Qué bueno entonces que podamos aprovechar este espacio. Hoy vamos a compartir un tema muy especial con Andrés. Va a ser el tema de primera infancia y diversidad, un tema muy interesante. Estoy segura que vamos a aprender mucho. Un saludo también extensivo desde la directora local de salud, Sandra Milena Gómez, quien coordina este espacio y ha permitido entonces que este sea un espacio en pro de la salud. Bienvenido, Andrés, y bueno, bienvenido a todas las personas que se conectan con nosotros. Bueno, muy buena noche para todas y todos. Cálido saludo. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Milena por la invitación y a toda la comunidad del municipio y de la Unión, a todas las personas que en este momento nos están viendo a través del Facebook Live. Como ya lo decía Milena, mi nombre es Andrés Peña, soy el coordinador pedagógico de Fundacova en Antioquia. Pues básicamente pues atendemos todos los programas de primera infancia en el oriente antioqueño, en este caso en el municipio de La Unión, en el CDI Arcoíris de Sueños, Mesopotamia, en el CDI Juguetones y en la modalidad familiar, al igual que en el municipio de Nariño, Argelia y Río Negro, pues estamos acompañando todo lo que tiene que ver con la atención a la primera infancia, ¿cierto? En la modalidad institucional y en la modalidad familiar. Y pues desde Medellín, ya de tiempo atrás he venido también trabajando en muchos programas de primera infancia y como activista de derechos humanos, acompañando diversos programas. Ahorita recientemente estoy en la mesa de prevención y reclutamiento de niños, niños y adolescentes del municipio de Medellín y pues en una defensa férrea por todo lo que tiene que ver con la primera infancia. Como decía Milena, pues hoy tenemos un tema bien importante, ¿cierto? En la medida de que pues hay algunos paradigmas o algunas formas de concebir tanto la educación en la primera infancia como la diversidad y cómo poder entender la diversidad desde la educación en la primera infancia. Yo creo que son dos escenarios que se pueden plantear por separado, pero que tienen mucho que ver en su conjunto. Y yo creo que pues podríamos empezar por definir o por lo menos acercarnos un poco a ese concepto de lo que es la primera infancia, pero también acercarnos a un concepto de lo que significa la diversidad. En un primer momento, pues desde la UNESCO y que es parte de los planteamientos que se toman a nivel de Colombia en todos los programas de primera infancia, desde ICBF, y es que se entiende entonces esta como la etapa o ese primer periodo que va del nacimiento hasta los 5 o 6 años de edad, ¿cierto? Y ahí entonces entendemos un poco lo que significa lo que es la primera infancia.
y todo lo que ello implica en términos de cuidado, en términos de educación, de formación, de crianza, pero también entendemos entonces la diversidad, y cuando hablamos de diversidad no solamente hablamos de lo que se refiere al género, hablamos también de cultura, hablamos también de diversidad biológica, hablamos también de diversidad étnica, pero todo este concepto de diversidad nosotros podríamos enmarcarlo en lo que se refiere a la riqueza que como seres humanos nosotros poseemos y a las diferencias que poseemos y que son las que básicamente nos permiten a nosotros conformar un conjunto o conformar un escenario de convivencia, ¿cierto? A partir de esas diferencias, a partir de esa diversidad que se da. Yo creo que, y para irnos entrando un poquito en materia, pues yo creo que hay unos paradigmas que nosotros tendríamos que ir rompiendo frente al cuidado en la primera infancia y frente a la diversidad. Aquí hay un asunto importante, fundamental, que en muchos casos se han dejado por fuera, por temores, por ideas que vienen ya ahí de alguna manera preconcebidas, y es que el cuidado en la primera infancia en un primer momento atiende a un asunto de equidad, de paridad entre padre y madre, ¿cierto? Y esto tiene que atraviesa incluso con esas economías políticas de género en las que tanto padre y madre deben hacerse responsables del cuidado, de la crianza de los niños. Esto no es solamente un asunto de las madres por el hecho de ser mujeres, yo creo que esos son de los paradigmas que nosotros tenemos que ir rompiendo, sobre todo en nuestro tiempo, en el que se ha pretendido homogeneizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿cierto? Y que eso responde a unas políticas económicas, sociales, a unas políticas totalizantes, eh, que en términos un poco más abiertos, pues hacen parte de ese conjunto de lo que está dentro de la globalización o de esas nuevas transformaciones a partir del neoliberalismo, en los que se concibe el cuidado de la primera infancia solamente a partir del hecho de ser mamá, ¿cierto? Y esto tiene que atravesar, yo creo que tiene que atravesar una transformación, y aquí en ese primer escenario de la primera infancia, en ese primer escenario de cuidado, es importante la presencia del padre, la presencia de la madre, y que son los que en un primer momento trazan o esbozan eso que se está empezando a concebir como transformación, ¿cierto? Entonces, pues eso fundamental. Ahora, lo otro es poder comprender que en ese espacio de la primera infancia, en ese espacio del cuidado, en ese espacio de la diversidad, los niños aprenden del contexto y este incluye la diversidad, incluye la cultura, incluye el género, incluye la composición familiar, incluye una serie de habilidades que sin duda alguna padre y madre deben estar ahí presentes. Eso para irlo trazando. Esto a su vez tiene que ver también con la economía del cuidado. Ya lo decía anteriormente, cómo los padres, el hecho de ser padre, hombre, también se involucra no solamente en proveer los bienes económicos, sino proveer el cuidado, proveer también esas posibilidades de diálogo y de escucha, al igual que lo ha hecho la madre históricamente y por muchos años, pero que ya hoy no es una tarea solamente de la madre. Y entonces desde ahí, pues tendríamos que empezar entonces a comprender todas esas formas y esos fenómenos que han ido generando unas transformaciones y que nos han permitido comprender el mundo de una manera distinta, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la diversidad, ya lo decía, pues estaríamos creando unas expresiones, una gran variedad de expresiones o formas de alteridad o formas empáticas de poder relacionarnos con otros y con otras, independientemente del género, independientemente de su identidad sexual, independientemente de su cultura, de sus vínculos raizales, étnicos, qué sé yo,
Y a partir de ahí, cómo nosotros podemos llevar estas expresiones a los niños y a las niñas en esa primera infancia, pues porque entonces sería empezar a comprender que incluso en esa lógica de transformaciones que se dan a partir de la globalización, del neoliberalismo, que entre otras, iniciando los años 60, 70, cuando empieza el proceso de desindustrialización de este país, un proceso de desindustrialización tardía, que es en el momento en que muchas mujeres tienen que ir a las fábricas y empiezan a dejar sus niños o sus niñas al cuidado de abuelos, de tíos, de padres, es que empieza a darse todo este crecimiento de lo que hoy nosotros conocemos como hogares comunitarios, como CDI, o otrora tiempo, guarderías, y que desde ahí entonces se empezó a comprender la necesidad de instaurar o de desarrollar estrategias o alternativas que nos permitieran generar esos tipos de acompañamiento, generar un cuidado de la primera infancia enfocado al desarrollo. Y que en ese enfoque de desarrollo, pues habría que tener en cuenta temas como este, habría que tener en cuenta situaciones como la diversidad, que nos han ido jugando malas pasadas con lo que va corrido el tiempo, pues porque cuando se habla de diversidad creemos que solamente es hablar de género. Y aquí empiezan entonces los niños y las niñas a sufrir una serie de situaciones desde la primera infancia, desde el hogar infantil, desde el centro de desarrollo infantil, desde esas acciones que se van desarrollando en los territorios, empiezan a sufrir una serie de ataques o vulneraciones en sus derechos por el simple hecho de expresar esas diferencias o por el simple hecho de manifestar gustos o de manifestar intereses muy distintos a lo que un conjunto de la comunidad o de la sociedad ha venido expresando. Y que entonces eso nos ha ido jugando esas malas pasadas, como sociedad nos ha metido en grandes problemas, en grandes dificultades, en el entendido de que todavía no hemos sido capaces de comprender todo lo que hay en ese universo tan complejo, en ese universo tan amplio de la diversidad, pero también del mundo propio de cada niño y de cada niña, que expresan con gestos, con palabras, con miradas, con llantos, con una infinidad de formas, expresan todo lo que sienten, lo que piensan en términos de diversidad, en términos de distinto, en términos de riqueza cultural, en términos de riqueza intelectual, en términos de riqueza propia de su condición, es decir, propia de ese ser niño o de ese ser niño. Entonces, yo empezaría por decir que esto atraviesa, entonces ya lo decía ahorita, atraviesa un primer momento, y es la importancia del cuidado por parte del padre y de la madre, que son fundamentales en ese desarrollo de la primera infancia y sobre todo en ese asunto de la diversidad, pero también importante hablar de la economía social, de la economía educacional, hablar de ese contexto social, hablar de todos estos escenarios que nos propician a nosotros hablar de lo diverso, hablar de la diversidad, hablar de la multiplicidad de identidades que nos propone la modernidad, y que en ese entendido de esa modernidad que propone, que transforma, que cambia, que cada vez va creando más escenarios de interlocución, más formas y distintas formas de diálogo, pues se hace fundamental poder mirar el cuidado y la educación en la primera infancia desde la diversidad. Yo creo que ese sería un primer escenario para nosotros ir abordando el tema. En ese sentido, entonces, la diversidad cultural se convierte en un objeto de estudio, múltiples investigadores, instituciones educativas, personalidades del ámbito académico, social y político han planteado discusiones, han planteado formas de comprender estos escenarios, y a partir de ahí han generado nuevas formas de discusión y se han teorizado sobre todo lo que tiene que ver con la diversidad y la primera infancia. Creería yo que ese es como un primer esbozo de este conversatorio. No sé, Claudia, Carlos.
Bueno, muy bien, Andrés. Yo creo que es un acercamiento muy interesante con este tema, ya que estamos tocando entonces un poco lo de la diversidad y para que todas las personas que estén acá podamos entender, digamos, más ampliamente este término, hacia qué apunta la diversidad entonces. Andrés, qué Bueno, pena, la ¿tienes el diversidad micrófono apunta en un silenciado? primero a poder entender esa riqueza cultural que nosotros tenemos como seres humanos y que pues que si nosotros quisiéramos definir ese concepto de ser humano, podríamos hacerlo desde muchos escenarios y desde muchas formas y teorías filosóficas, sociales, antropológicas, y en los cuales no cabe duda que la diversidad es uno de los puntos álgidos que nos permiten a nosotros conceptualizar o poder acercar una definición a lo que es el ser humano. Nosotros tenemos una riqueza cultural, tenemos una riqueza en términos de diferencia y no es un asunto que solamente se da a partir de cierta edad, ¿no? Desde la primera infancia desde muy niños. Nosotros vamos entendiendo y vamos asumiendo una cosmovisión del mundo de una manera muy distinta, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces pasa que no escuchamos a los niños, no escuchamos a las niñas. Yo creo que es fundamental para los docentes, las docentes, cuidadores que de pronto nos estén escuchando. Yo creo que es fundamental poder escuchar a los niños, poder escuchar a las niñas entender todo eso que atraviesa su sentir pensar. A veces queremos de pronto desde nuestra racionalidad amilanar o achicar el pensamiento de los niños y no les permitimos expresar esas formas que ellos tienen de comprender el mundo. Y que cuando nosotros nos centramos en esas formas de comprender el mundo, ellos tienen muchas formas de comprenderlo y que no está mediado solamente por la razón, está mediado por sus sentimientos, está mediado por sus expresiones, está mediado por sus experiencias, que aunque a muy corta edad, pues tienen unas experiencias propias, que se dan desde la familia, que se dan desde los cuidadores, que se dan desde el hogar, desde el CDI o desde la institución a la cual ellos acudan en los espacios de tiempo que sus padres los llevan o los dejan en estos lugares. Ahora, si nos remitimos a todo lo que ha sucedido durante todo este año, yo creo que aquí también hay un tema importante que abordar y esto nos abarcaría muchísimo tiempo, pero trataremos de poder tocar el tema y es cómo pensarnos cómo ha sido, por ejemplo, esas expresiones de los niños y de las niñas en el marco de la emergencia sanitaria, de la pandemia, cómo ha sido todo ese recorrido que han hecho y cuál ha sido el rol del padre y de la madre en el marco de esta situación. Además que es una situación que de alguna manera nos obligó a todos a estar confinados en un mismo lugar, en la casa. Llevábamos años. De pensarnos una economía en la que papá y mamá trabajaban o en la que el papá trabajaba o era la mamá la que trabajaba y el papá cuidaba, en fin. Pero hoy la emergencia sanitaria nos pone a todos en un mismo escenario frente a las atenciones que se han venido dando de las distintas instituciones públicas y privadas, colegios, hogares infantiles, desde los mismos planteamientos que hace ICBF, cómo y cuál ha sido el rol entonces de los padres y de las madres en el escenario de la pandemia y cuál ha sido el rol de los niños y cómo ha sido ese proceso de escucha que nos permita a nosotros pensar en un desarrollo o en un crecimiento a partir de la diversidad que sea en el hogar. Yo creo que este ha sido un escenario en el que nos ha puesto a todos y todas a escuchar y a escucharnos, y sobre todo a escuchar a los niños y a las niñas en el marco de la emergencia, porque además, aunque podamos explicar muchas cosas, hay situaciones que todavía para ellos son incomprensibles, como hay muchas que ellos logran comprender, logran transmitir, sobre las que ellos logran generar algunos pensamientos,
hay otras que no. Y creo que la pandemia para muchos y muchas no ha sido un asunto completamente claro, incluso para nosotros en la edad más adulta ha sido una situación compleja y que no es completamente claro, y cómo entonces a partir de ahí nosotros podemos generar espacios de diálogo y escucha con los niños para poder comprender lo que ellos están expresando, lo que ellos están entendiendo en el marco de esta situación. Andrés, muy claro lo que usted nos menciona frente a todo lo que hemos vivido entonces desde la pandemia, la importancia también de pensarnos la diversidad desde los niños. Qué bueno que le pudiéramos entonces contar a las personas que se conectan con nosotros por qué entonces esa relación entre diversidad y primera infancia. Bueno, hacemos una relación o hay una relación entre diversidad y primera infancia. Yo empecé a esbozarlo desde el inicio y es frente a estas políticas totalizantes que han buscado estandarizar o generar una homogeneidad en los espacios de educación, de formación en la sociedad como tal, pues yo creo que es importante nosotros poder empezar a desarrollar un trabajo eh, que nos permita definir o acercarnos a este concepto de diversidad, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, y es necesario hacerlo desde la primera infancia. No esperar a llegar al colegio o esperar llegar a la universidad para poder comprender la riqueza cultural, para poder comprender la diferencia, para poder comprender las distintas formas de pensarnos o de pensar el mundo a partir de mi condición sexual, religiosa, política, de género, a partir de mi condición étnica, no esperar a llegar a cierta edad o a cierto grado de escolaridad o de formación para poder comprenderlo. Yo creo que es necesario hacerlo desde la primera infancia y ahí es donde nuestros programas cobran una riqueza, ¿cierto? Y deben cobrar esa riqueza y es permitirles a los niños poder expresarse, permitirles a los niños poder manifestar esas formas de ver y entender el mundo. Además, voy a meter por acá otro tema y no quisiera meterme en camisa de once varas ni herir susceptibilidades, pero frente a esto, nosotros, hablemos de Colombia, Antioquia particularmente, que hemos recibido cantidad de personas de otras nacionalidades y que hoy están en los mismos espacios que están nuestros niños, en La Unión, en Río Negro, en La Ceja, en Marinilla, en Argelia, en el Narín. Ahí ya hay una riqueza cultural, ahí ya hay una diversidad. ¿Cómo nosotros entender esa riqueza y esa diversidad cultural? ¿Cómo poder permitir o cómo poder propiciar espacios de diálogo entre unos y otros sin necesidad de que hayan agresiones y vulneraciones? Porque además a eso hay que sumarle que muchas de esas se dan a partir de los paradigmas que nosotros como adultos creamos frente a si este viene de tal o cual parte, frente a si a este es de tal o cual religión o de cuál condición social, política o económica. Y entonces a partir de ahí empezamos a generar una serie de rencillas que los niños se van apropiando y que van asumiendo y que por el contrario entonces no les estamos permitiendo poder comprenderla. Eso en el caso frente a lo social, frente al asunto de las migraciones, por ejemplo. Pero si vamos a lo religioso, si vamos a lo ideológico, si vamos a lo político, si vamos al asunto de género, cómo los niños hoy se sienten, cómo ellos se identifican y cómo, cuál es la situación, la posición que nosotros como adultos, como educadores, como acompañantes de los procesos de primera infancia, ¿qué posición asumimos cuando un niño manifiesta una identidad sexual distinta a la que el mundo nos ha enseñado que tienen que pensarse? Y qué afectaciones podría generar si yo en lugar de escucharlo, lo ataco? ¿Qué afectaciones podría generar si yo en lugar de escucharlo, lo pongo en la palestra pública o genere un estigma sobre este niño? Más allá de vulnerarle
sus derechos y de vulnerar ese derecho que tiene a expresar y a sentir y poder expresar lo que siente y piensa, qué tantas afectaciones en su estructura social, política, como sujeto podríamos crearle a un niño o a una niña cuando no le permitimos expresarlo, en términos de lo que ya venía planteando, en términos religiosos, en términos sociales, en términos políticos, en términos de sexualidad, de género, y que nosotros nos hemos metido en unas ideas, yo creo que ya van siendo un poquito, la sociedad tendrá que irse preparando, pero son ideas que ya van siendo un poquito retrasadas frente a la identidad sexual, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces, desde ahí yo creería que nosotros tendríamos que propiciar unos espacios de identidad y que sean los niños los que vayan creando sus propias identidades y a su vez enriqueciendo esos escenarios o esos espacios de diálogo o esos espacios de encuentro en los que hay tanto de un lado como del otro y que generaría infinidad de aprendizajes. Bueno, Andrés, pues entendiendo todo eso que es bien importante, quisiéramos también saludar a algunas personas que hoy nos están acompañando a través de este Facebook Live. Nos dice por aquí Alcide Sosa, buenas noches, qué gran invitada, muchas gracias. También tenemos a Laura Gisette, a Liliana Echeverria, a Joana Guzmán, a Marcela Ramírez, a Alina Pérez, que se están reportando desde los diferentes CDIs, desde los diferentes pues acompañamientos a los menores, pues, y nada, muchas gracias por participar. Invitamos de igual manera a toda la comunidad que nos está escuchando. Ustedes mismos también nos pueden hacer preguntas para no desaprovechar, digamos, esta oportunidad y seguir, digamos, educándonos en este tema de educación, valga la redundancia, y cuidado en primera infancia. Bueno, así que Andrés, para continuar, tenemos una pregunta muy interesante que quizás es bueno que le pongan, digamos, mucha atención, que le presten, perdón, mucha atención, ya que desde aquí podemos sacar algunas conclusiones, podemos incluso pues aprender mucho. Así que es la siguiente: ¿cómo y desde qué lugar se debe entender la diversidad? Bueno, yo creo que la diversidad se debe entender desde todos los lugares y en términos muy humanos se debe entender desde, yo creo que aquí debe haber una situación muy de alteridad, muy desde la empatía, muy desde el reconocimiento del otro, muy desde la solidaridad. Esto es algo que yo he mencionado en muchos espacios y entendiendo la solidaridad no como darle al otro, sino como reconocerlo, reconocer la diferencia del otro y que eso es lo que de alguna manera nos permite a nosotros enriquecernos y enriquecer al otro, ¿cierto? Esto es un asunto, hay algo muy bonito que plantean algunas comunidades africanas, que es el Ubuntu, ¿cierto? Yo soy porque tú eres, yo soy en la medida que tú eres o que los otros son. Y desde ahí entonces creo que nos remite a una situación de reconocimiento del otro, reconocer el otro como parte fundamental de nuestro desarrollo social, cultural, individual, y que desde ahí entonces nosotros teníamos que mirar la diversidad. Uno se encuentra a veces muchos escenarios en los que cuando se habla de diversidad la gente se alarma, ¿cierto? Y parece ser que hablar de diversidad es cambiar un poco sus paradigmas o cambiar sus viejas costumbres. Y sí, cuando nosotros hablamos de diversidad, pues tendríamos que pensar también en cambiar viejas costumbres o en cambiar viejas formas de decir, pensar el mundo. Pues porque el mundo no es, el mundo está siendo. Nosotros no somos, nosotros estamos siendo. Y en la medida que estamos siendo, pues todos los días vamos aprendiendo. Y aprendemos de la diferencia, aprendemos del otro, aprendemos de la otra, aprendemos de esas relaciones que se van tejiendo, no desde mi individualidad, sino desde la colectividad. Y esa colectividad es la que nos permite poder comprender que hay unas diferencias y que hay unas diferencias que están marcadas, que hay unas diferencias que nosotros podemos pensarnos, razonarnos, o que hay unas diferencias que nosotros podemos comprender,
¿cierto? Que hay unas diferencias que nos llevan a pensar en el otro como parte fundamental de nuestro desarrollo, o probablemente no sea parte de nuestro desarrollo en el sentido de que, bueno, pues yo no lo asumo para mí. Entonces, desde ahí nosotros podríamos empezar a mirar y pensarnos esa diversidad y pensarnos cómo nosotros podríamos eh, eh, acudir a este concepto, acudir a estas formas desde la primera infancia. No podríamos dejar de lado una educación homogénea, estandarizante que nos han ofrecido por muchos años, en la que básicamente nos han llevado a ser a todos iguales. Yo creo que hay que ir pensando en transformar y en llevar y en desarrollar nuevos escenarios de diálogo. Hay que ir transformando todos los espacios, desde la educación, desde la familia, desde la comunidad. Que esto básicamente nos lleva a nosotros a pensar mucho más adelante en términos de inclusión, aunque yo de pronto a veces rebata esa palabra inclusión, pues porque si nosotros lográramos comprender este asunto de la diversidad, no tendríamos que incluir a nadie, porque además no estábamos excluyendo a nadie, básicamente, ¿cierto? Pues, al no excluir a nadie, no tendríamos que hablar de incluirlos. Y aquí también hay que pensar, ahora que toco el tema de la inclusión, pues no solamente en términos de géneros, sino también en términos de capacidades, en términos de habilidades, ahorita mencionaba en términos políticos, en términos de etnicidad, también en términos de habilidades. A veces nos cuesta poder entender que hay personas que no tienen las mismas habilidades que nosotros o que no tienen las mismas capacidades que nosotros, y desde ahí generamos unas barreras que no permiten que haya un diálogo abierto, que haya un diálogo, una dialogicidad, una circularidad en la palabra y que por tanto pues nos evita unos aprendizajes. Creería yo que es un reto muy grande que nosotros tenemos desde, así como lo tienen los padres, padre y madre desde la familia, como lo tienen los actores sociales desde los distintos escenarios, nosotros lo tenemos desde la primera infancia, desde la escuela, desde el hogar, desde esos espacios de cuidado y de formación y educación que tenemos. Ahí hay unos retos muy grandes y unos retos que nos deben llevar a unos escenarios de transformación. Andrés, entendiendo lo último que usted nos menciona, que finalmente se convierte en un reto tanto para la comunidad como para el entorno familiar, no sé si es posible que podamos contarle a las familias que se conectan en el día de hoy con nosotros, a los padres de familia, qué acciones concretas desarrollar en casa de tal manera que podamos formar a nuestros niños desde la diversidad, entendiendo que muchos de nosotros, padres de familia, no hemos sido formados desde la diversidad. Tendemos a ser egoístas, a pensarnos desde la individualidad, a ser egoístas. ¿Cómo hacer desde casa? Lo mencionaba usted ahorita, estamos en escenarios donde ya inclusive el mismo contexto nos ha obligado a pensarnos desde la diversidad. Pero ¿qué más hacer para que nuestros padres desde casa, no sé si pudiésemos darles como cosas concretas para que podamos incluirnos en las rutinas familiares, en la casa, de tal manera que generemos entonces espacios de diversidad? Bueno, yo creo que fundamental, y pues aquí voy a acudir desde mi visión como padre, como papá, y lo primero es poder eh, generar, escucharnos, ¿cierto? Y propiciar espacios de diálogo y escucha con niños y con niñas, ¿cierto? Permitirles y permitirnos decir y pensar, sentir y expresar todo ello que está inmerso en nuestra propia humanidad. Y lo fundamental es que haya un espacio de diálogo, que haya un espacio de escucha desde los hogares, desde las familias. Lo otro es, eh, uno, yo entiendo a veces que hay familias
en las que pues por múltiples situaciones laborales, económicas, de educación misma, se presentan dificultades para poder comprender o para poder generar estos espacios. Entonces yo creo que también sería fundamental que las mismas familias pudiésemos asumir una posición más de humildad, diría yo, y reconocer y decir, yo esto no lo sé, pero creo que es necesario aprenderlo. Yo esto no lo sé, pero creo que es necesario hacerlo. Y cómo buscar espacios, cómo buscar esas formas de apoyo, de acompañamiento, bien sea desde la familia, bien sea desde la institucionalidad, bien sea desde los entes que puedan apoyarnos. En este caso, por ejemplo, desde las secretarías de salud de cada municipio, buscar si como familia no tenemos de pronto esas fortalezas o esas herramientas para propiciar los espacios de escucha y de diálogo, eh, yo creería que entonces hay que buscar las ayudas que sean necesarias y correspondientes, que nos puedan aportar en la construcción de estos escenarios, en la construcción de estos espacios. Y lo fundamental es eso. Lo otro es permitirle sin necesidad de llegar a un juicio a los niños, permitirles expresarse, permitirles manifestar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos quieren. Y pues nosotros como padres, como cuidadores, pues buscamos en la medida de que las herramientas, en la medida que tengamos las herramientas o los elementos, eh, propiciarles el acompañamiento, guiar, orientar, eh, de tal manera pues que tampoco se nos vayan a ir por la borda, ¿cierto? Porque aquí hay conceptos que están a veces, que atraviesan líneas muy delgadas en la que una cosa es entender la diversidad, otra cosa es ser diverso y otra cosa es no comprender ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Y que podríamos caer y hay muchas situaciones en las que nosotros podríamos errar, desde la conceptualización hasta desde la misma práctica. Entonces, esos son escenarios que están marcados desde el hogar, ¿cierto? Y lo otro es desde la escuela, desde esos lugares de cuidado. Nosotros como docentes, como maestros, como acompañantes de ciertos procesos educativos y formativos, también propiciar esos espacios. Porque también pasa, a veces el niño en la casa, el niño o la niña en la casa tienen esos espacios de diálogo y escucha, pero llegan al colegio y el asunto es completamente autoritario, porque de pronto hay maestros o hay maestras que no están preparados para discutir el tema o no tienen la conceptualización de los temas y que a veces o se niegan simplemente a hablar de dichos temas, porque también pues yo entiendo, hay una cosa que también lo he planteado en algunos escenarios. Nosotros somos maestros del siglo XXI, educados en el siglo XIX con teorías del siglo XVIII y las estamos aplicando y a veces se complica la cosa. El asunto es cómo ponernos a la vanguardia de las cosas o cómo ir al ritmo de las cosas para poder ir entendiendo esas formas de vida que se están dando ahora. Y a veces como maestros nos cuesta entrar como en esa dinámica y nos cerramos algunos a viejas ideas o a viejas teorías o a viejos paradigmas. Yo creo que aquí debe haber entonces un escenario de apertura que propicie un diálogo. O sea, yo insisto en eso, en un espacio de diálogo abierto en el que unos y otros, hombres, mujeres, niños y niñas, podamos expresar todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos, sin ningún temor de ser juzgados, de ser rechazados por nuestra propia comunidad. Bueno, Andrés, ya que estás tocando pues este tema, hablemos un poquito también ya desde la educación, que es también como competencia de la charla, y es precisamente, digamos, una pregunta que me surge a mí en el momento. ¿Qué pasa? De pronto a veces los niños, las niñas, están, digamos, sesgados, digámoslo así, por sus padres, por la misma comunidad,
por, no sé, por las personas que quizás están diciendo que esto debe ser así o no debe ser así, ¿cierto? Entonces, lo digo desde una experiencia que yo tuve. Cuando yo tenía por ahí unos 7 años, me dijeron, ¿usted qué quiere de cumpleaños? Yo decía que yo quería una muñeca, ¿cierto? No me quisieron dar una muñeca porque estigmatizaron y dijeron que de cierta forma eso era para una niña, ¿cierto? Pasó lo contrario con una prima. Ella en un cumpleaños pidió, digamos, un carrito de a control remoto, creo, y pues no se lo dieron finalmente porque al final dijeron pues que eso era un juguete para hombres, ¿cierto? Entonces la pregunta es como concreta, ¿cómo, digamos, no empezar a estigmatizar de esta forma desde la educación? Bueno, fundamental, yo creo que aquí debe haber una apertura desde la educación misma, ¿cierto? Y debe haber incluso, o hay que esto tiene que atravesar por unos espacios de formación propia de las y de los maestros, ¿cierto? Porque pues ya lo decía ahorita, nosotros somos maestros educados con unas teorías también un poco antiguas, que no han perdido vigencia, pero creo que hay que ir retomando unos nuevos planteamientos que se están dando. Y desde ahí, pues propiciar que desde la educación misma no se generen esos estigmas. Y yo creo que han surgido, hay cantidad de material que nos puede ser muy útil para todo esto. Precisamente en eso yo creo que yo voy recomendando por ahí cositas a los maestros, a las maestras, a las agentes educativas en las unidades de atención. Cada vez que conversamos, yo siempre trato de recomendar y decirles, leamos esto o veamos este video. Y respecto a esa experiencia que vos planteás, hay un documental muy bonito que se llama Niños Rosados y Niñas Azules. Y eso nos permite a nosotros, es muy bonito pues porque manifiesta, bueno, pues no les voy a contar, yo creo que eso es una tarea, digamos que es una tarea, y es que los puedan ver quienes nos están viendo y quienes posteriormente de pronto puedan ver en diferido estas transmisiones, eh, vayan y busquen el documental y se empapen un poquito de lo que hay y de la riqueza que puede generar el no estigmatizar ciertos elementos o ciertas cosas, porque además, yo no sé si sea un error o no, pero la historia se encargará de corregirlo o de darnos la razón, y es, los colores no tienen género, ¿cierto? Los colores no tienen raza. Hay algo tan cruel es decir que el rosado es para las niñas y el azul es para los hombres, como decir, páseme el color piel. Pues yo todavía no he podido comprender cuál es el color piel. Y si nosotros hoy le preguntamos a un niño cuál es el color de tu piel, o de qué color él nos va a decir, eres marrón o eres café, pero no nos va a decir eres color piel, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí vamos generando, y yo creo que son unas formas que nos han enseñado de poder entender, o nos han enseñado, o nos han sumergido en unas ideas o en unos entendimientos sobre lo que es los colores, sobre lo que son los juguetes, y entonces las muñecas son para las niñas, los carros son para los hombres, y eso está incubado también en unas posturas eh, muy patriarcales, y esas posturas que hoy todavía hacen parte de nuestro quehacer, de nuestra cotidianidad, y a esas posturas a las que rechazamos, ¿cierto? Que venimos rechazando desde muchos escenarios y desde muchos movimientos. Entonces hay que ir pensándonos también, venga, es que los colores no tienen género, los juguetes no tienen género. Yo puedo jugar con una muñeca, yo puedo jugar con un carro, pero si nosotros planteamos, incluso en este mismo momento, pueden haber personas que nos estén viendo y estén diciendo, venga, ¿y esta gente de qué está hablando? Eso no es así, claro, porque son ideas que están ahí por muchos años en la historia y han estado ahí incoadas sobre lo que debe ser, sobre lo que debe ser, de lo que es esa idea de ser hombre o de ser mujer, y que está definida por colores y por juguetes, y ahí no está definida, ¿cierto? Entonces, frente a esa experiencia que vos nos planteás, yo hago de manera muy fraterna y muy respetuosa la sugerencia o la recomendación. Hay un documental, se llama Niños Rosados y Niños Azules,
y cómo entender, por ejemplo, la diversidad sexual, cómo entender, por ejemplo, ese gusto por los juguetes, por los carros o por las muñecas, o porque yo no quiero jugar fútbol como juegan todos los niños, pero sí quiero jugar con las amigas o con las amiguitas que están al otro lado del patio, al otro lado de la unidad de servicio, y quiero jugar lo que ellas están jugando. ¿Cómo entender eso? O cómo entender, por ejemplo, de que yo no quiero jugar con muñecas, pero sí quiero jugar a las canicas con los niños. ¿Cómo lo entienden hoy nuestros padres? ¿Cómo lo entendían nuestros padres hace algunos años? Pero cómo también los padres de hoy lo entienden frente a sus niños y frente a sus niñas. Y entonces realmente la problemática está en qué, en el color, en el juguete o en el estigma que nosotros estamos creando desde nuestra propia racionalidad y que no les estamos permitiendo a los niños y a las niñas manifestarlo desde su sentir, desde su deseo, desde su gusto. Yo quiero jugar con un carro, siendo niño, yo quiero jugar con un carro porque me gusta, porque me nace, pero no les permitimos ni siquiera expresarlo, de por qué él o ella quieren jugar o no con un carro o con una muñeca, de por qué él o ella quiere ponerse una prenda de vestir rosada o fucsia o azul o de cualquier color. Desde ahí, pues hay que ir pensando y eso yo creo que es una tarea fundamental de la educación y es ir eliminando esas estructuras patriarcales que nos han diferenciado hombres de mujeres como si fuésemos dos opuestos y a su vez ir eliminando esas posturas de estigma que se generan sobre algunos elementos, sobre los colores, sobre las formas de hablar, sobre las formas de vestir, sobre las formas de expresarnos, sobre las formas de sentir, sobre las formas de manifestar eso que queremos, que pensamos y que deseamos. Andrés, una muy buena respuesta nos has dado frente a la también muy buena pregunta que nos realiza Carlos. Yo pienso que es un tema que nos permite también propiciar otra mirada frente a eso de la diversidad sexual, por ejemplo. En los comentarios, Cristina Arbeláez nos comparte un link para entrar a ese, creo que ese es el documental, sino como un espacio donde podemos mirar algo sobre el documental. Qué bueno que las personas que se conectan con nosotros vamos a ingresar al link y darle una miradita. Ahí nos queda un poco más claro frente a la respuesta que nos ha dado Andrés. Andrés, un poco ya para ir terminando, bueno, y agradecerle también a Cristina por compartirnos ese link, para que vayamos terminando. Encontramos entonces que se han conectado muchas personas desde el CDI, desde los diferentes medios de intervención a primera infancia. Ya para que vayamos como concluyendo, ¿qué recomendaciones podríamos darle? ¿Qué sugerencias, cierto? Podríamos darle a estas personas que están en el CDI. Bueno, este año ha sido diferente y la dinámica ha cambiado, ya estamos desde la distancia, desde la virtualidad. ¿Qué pudiésemos entonces darles a ellos? Hemos sido muy claros, yo creo, con las pautas y con las sugerencias para los padres de familia. Ahora entonces, ¿qué pautas para los CDs y para los diferentes programas que atienden primera infancia para entonces fomentar la diversidad en sus diferentes manifestaciones, no solo de tipo sexual como lo veíamos ahorita, la diversidad en general? Bueno, yo para los compañeros y compañeras en CDI, en la modalidad familiar, en las instituciones educativas que de pronto docentes, maestros y maestras que estén acompañándonos hoy, yo creo que importante, primero hay que mantener viva la inquietud y en ese escenario de mantener viva la inquietud, pues es prepararnos siempre y estar siempre dispuestos y muy, yo creo que más que dispuestos, muy conscientes de la necesidad de nosotros avanzar en este tipo de escenarios, en este tipo de discusiones, en este tipo de temas, y conscientes de que eso nos debe generar unos espacios de transformación y que eso atraviesa primero, pues, nuestras propias necesidades, nuestra propia corporalidad, y que
sin duda alguna nos obliga a prepararnos y a estar prepararnos en el entendido de que hay que ir y buscar las mejores universidades del mundo, sino a poder de alguna manera instruirnos, leer, compartir, poder discutir, no cerrarnos eh, a, a una sola, a un solo planteamiento, pues porque la verdad no es una. Yo creo que aquí hay muchas verdades sobre lo que puede ser la diversidad, sobre lo que puede ser esa diversidad entendida en términos de culturales, sexuales, políticos, sociales, económicos, ¿cierto? Aquí hay que estar abiertos, abiertos, dispuestos y conscientes de que es un tema necesario para poder generar transformaciones en una sociedad que reclama gritos, que haya un entendimiento, que reclama gritos, que haya unos escenarios de escucha, que haya unos escenarios de diálogo, una sociedad que reclama gritos, unos mejores espacios para la convivencia. Y básicamente, o yo creería que es casi que obligatorio, poder comprender esa diversidad para poder mejorar lo que nosotros podamos entender por convivencia en cada uno de nuestros espacios, desde el hogar, desde la comunidad, desde el municipio. Y así, si lo vamos escalando cada vez a un nivel más alto. Entonces, es importante que las y los maestros puedan también acercarse a este tipo de temas, a este tipo de problemáticas en el entendido social y puedan generar esos espacios de discusión y de diálogo que permitan acercarse más a esos pensamientos, a esas ideas o a ese sentir pensar de las niñas y los niños, pero también de las comunidades en general. Yo creo que eso es una tarea fundamental de los maestros, no solamente quedarnos en lo teórico, sino también cómo llevarlo a la práctica y cómo poder expresarlo y cómo poder propiciarlo, los espacios mismos para esos aprendizajes. Yo creo que no puede ser una posición cerrada en la que simplemente, como en antaño, en la que simplemente se diga que el docente tiene la razón y es así porque el docente dijo. Yo creo que debe haber una apertura en estos espacios y que más que la primera infancia o los escenarios donde nosotros compartimos con niñas y niños para poder generar esos espacios de comprensión de la diversidad. Es como tener una insignia. Bueno, Andrés, yo creo que con estas explicaciones vamos finalizando. Nos pareció muy interesante, muy chévere. Un tema pues que sin duda toca a la comunidad, sobre todo a los docentes, a los padres de familia, bueno, a toda la comunidad en general, valga la redundancia, porque es un tema, digamos, que es competencia de todos, ya usted lo decía anteriormente, hay espacios, hay escenarios, digamos, hay momentos también para tocarlos y debatirlos, así que nada, un agradecimiento muy especial a usted, a Milena, a todas estas personas que se conectaron desde los CDI, a todos los docentes, a todos los padres de familia que nos vieron. Esperamos que ustedes hayan aprendido demasiado y que sin duda alguna lleven, digamos, esto a la práctica, ya que es bien interesante. Así que, bueno, Milena, a usted muchísimas gracias también. Creo, Andrés, pues que es una oportunidad muy valiosa para aprender, no solo desde la educación, sino también desde la casa. Muchas gracias a Milena, muchas gracias, compañero. Muchas gracias pues, a las personas que estuvieron acá, Cristina Arbeláez, por compartirnos el enlace, el documental del que les hablaba, y una vez queda ahí, creo que es un documental muy, muy bonito y muy potente. En términos de diversidad, y hago una última sugerencia, creo que ya las compañeras que están por aquí de CDI, de la modalidad familiar, en algún momento les recomendé. Hay una película francesa que se llama Entre Muros, y es muy bonita para poder comprender este asunto de la diversidad o del multiculturalismo, por ejemplo. Entonces, ahí se las dejo, luego se las escribiré por ahí o les enviaré el link en los mismos comentarios del Facebook. Y pues muy agradecido con ustedes también, con Carlos, con Claudia,
y pues con todas las personas que nos escucharon y que hicieron sus aportes en este espacio. Yo creo que es un espacio fundamental y muy potente para generar más y mejores aprendizajes que nos puedan facilitar un mejor acompañamiento con las niñas y los niños en cada uno de esos escenarios. Claro que sí, es un espacio en el que hemos propiciado formarnos entre todos, entre los diferentes temas. En el episodio anterior hablábamos, por ejemplo, de qué podíamos hacer en clase para que nuestros niños y niñas pudieran potenciar su aprendizaje. Esto un poco de la mano con lo que hemos visto el día de hoy, con lo que hemos aprendido de cómo fomentar entonces la diversidad en nuestros niños de primera infancia. Y yo pienso que estos temas le han brindado entonces herramientas tanto a los padres de familia, hoy a los profesores, a coordinadores, docentes, que están a cargo de nuestros niños, niñas, también adolescentes. Bueno, Andrés, que hayas compartido con nosotros sus conocimientos. Lo acoge siempre con los brazos abiertos. Qué bueno entonces que en otras ocasiones nos podamos ver. Y bueno, un agradecimiento muy especial desde la Dirección Local de Salud por acceder a este espacio. A Carlos por acompañarnos desde la Oficina de Comunicaciones. Y muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias y un fuerte abrazo para todas y todos. Claro que sí, muchas gracias también. Un abrazo fuerte.